Radio Armonía. Te seguimos acompañando. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los sin jeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos, sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Cae del cielo brillante balón, Toda la gente y todo el mundo ve, una revancha redonda en su pie. todo el país con el corriendo va. Caen las tropas de su majestad Y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vueltas no se explica. Muerde la lengua de Joao a ver al rinoscopía embiste a cualquier. a cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy. Guarden los corchos. Buenas tardes, gente de Potrero. Ya nos encontramos acá en una nueva transmisión, iba a decir. Y sí, es una nueva transmisión, un nuevo programa de Potrero, acá desde AM 1600 Armonía. Y bueno, qué felicidad de estar acá, ya con campeón, ya con los dos ascensos dados por hecho. Y de bueno, ahora el reducido por entrar a la Copa Argentina, por el cuarto cupo de la Copa Argentina, que está más vigente que nunca. Y bueno, mi nombre es Brian Ruiz Córdoba, voy a ser el conductor en el día de hoy. Pero bueno, paso a presentar a la mesa, uno por uno. Primero, bueno, lo presentamos a Luciano Schiffer, quien no estuvo presente la semana pasada, pero igualmente vuelve con todo. Y ¿cómo estuvo ese viaje en Mendoza? Bien, Brian, muchas gracias. Contento de estar acá. El viaje tremendo, la verdad espectacular. Fui a General Alvear a cubrir la definición de la encrucijada. Estamos ya llegando a fin de año, van terminando los campeonatos y esta semana me tocó hacer la definición de 3 campeonatos, así que estoy con la cabeza estallada. Obviamente no pude ver los partidos porque estaba cubriendo en plena cobertura allá en Mendoza, así me perdí la definición de la primera C, la verdad que lo sufrí a la distancia, pero bueno, obviamente siguiendo a De Potrero en las redes sociales pude ver las coberturas de tuya, Brian, y de todo el grupo de Potrero que estuvo ahí haciendo el aguante. Así que bueno, contento de volver a esta casa, a Radio AM 1600, Radio Armonía, a De Potrero, para seguir viviendo lo que fue la definición de la primera C y de las cosas que faltan por definirse, ¿sí? Porque todavía queda el cupo a la Copa Argentina, queda ver qué equipo va a descender de la B Metropolitana a la primera C. Tenemos varias noticias para comentar en estas 2 horitas, tenemos entrevistados, así que bueno, listo, Brian, para comenzar este lindo programa. Tenemos un montón de información en la primera C que todavía no terminó, faltan todavía algunos partidos para el cierre total de la cuarta categoría del fútbol argentino. Presentamos a Lucho, lo presentamos ahora al comentarista de Potrero y la otra vez el relator en la ida de la final, Nazareno Echegaray. ¿Cómo estás, Nasa? Todo bien, contento también de estar acá en un nuevo programa tras la ausencia que había tenido que dar en la semana anterior. Es un gusto volver a Potrero en un marco que sigue en las definiciones y sigue con series abiertas donde puede pasar todo. Ya tenemos un campeón del reducido, tenemos los 2 ascensos confirmados,
Y vamos a ver qué pasa con el descenso de la de Metro. Me llama mucho la atención que un equipo histórico del que ya vamos a estar repasando todavía tenga posibilidades. Todavía está entre 3 esa misma pulseada. Pero bueno, ya esto lo vamos a estar repasando más adelante, como bien dijimos. Y la costumbre también presente de mandarle saludos a toda la familia, a todas las personas presentes que nos están escuchando. Y como siempre digo, que tengamos un gran programa el día de hoy. Y así es, vamos a tener un gran programa en De Potrero. Y por último paso a presentar a quien es el relator, iba a decir, el conductor de este gran programa que empezó en 2015. Hablamos de Fernando El Tano Galuso. ¿Cómo está, Tano? Buenas tardes, Bravo. Buenas tardes a todo el equipo. ¿Se está escuchando bien desde acá? Sí, se escucha bien. Perfecto, Bray. Bueno, nada, agradecer primero por el gran trabajo que hiciste el pasado día sábado de este duelo histórico que Ituzaingó le ganó a Festivo en Ratas. Y por supuesto estar feliz de este presente de Potrero en la previa, en el post final y en el post campeonato, sabiendo que todavía se está por jugar unos partidos más de la categoría, pero bueno, nada, contento de estar nuevamente. Y bueno, pido disculpas nuevamente por no estar presente aquí en la radio una vez más. Sé que volveré, pero bueno, porque estoy laborales, la verdad que se me complica mucho, pero no me lo quería perder. Se te escucha medio apagado, Fercho. Sí. Fíjate si te podés, no sé si estás con hermanos libres o qué, si te podés acercar un poquito a la fuente de audio. Pero bueno, sí, me imagino, ¿no? Viendo también un poco todo lo que fue la definición de esta primera C. Sí, por supuesto, Lucho. A ver, me parece que ya sé cuál es el problema. Ok, tranqui, a ver si lo podemos solucionar, así tenemos un programita un poquito más fluido. Bueno, ¿Ahí me están escuchando? ahí sí se escucha. ¿Se escucha? Ahí está. Bueno, no, decía obviamente la felicidad de un nuevo programa y por supuesto de lo que se vivió el pasado fin de semana allí en cancha de Ituzaingó, que bueno, sin dudas quedará para la historia la definición, lo que sucedió en la cancha, y bueno, que Brian estuvo allí presente viviéndolo. Sí, la verdad que fue un gustazo estar ahí en el Carlos Sacán, un marco imponente como yo decía en la previa, pero me parece primero repasar un poco cómo fue la ida. Vamos a hacer todo completo. Sí, antes de arrancar Sí. con eso, Bray, saludar a la gente que nos está escuchando por YouTube, ¿sí? Que ya tenemos gente que está conectada. Y Kevin, que está mandando un montón de preguntas, dice, ¿va a haber 30 equipos en la C? ¿Ya hubo movimientos en el mercado de pases? ¿Hubo mucha salida de jugadores en los clubes de la C? Sí, vamos a ir repasando a lo largo de estas 2 horitas todas esas cuestiones. Pero bueno, en este primer bloque por lo menos nos vamos a centrar en lo que fue la definición, ¿sí? En lo que fue la definición de esta primera C, porque hubo 2 equipos que se disputaron nada más ni nada menos que el ascenso a la B Metropolitana. Sí, hubo una definición caliente que bueno, vamos a pasar a repasar un poco lo que fue la ida de la final allá disputada en el estadio 3 de febrero, donde hace de local Sportivo Barracas, donde estuvieron presente el Tano, estuvieron también NASA, también estuvo presente Ari, que le mandamos un saludo. Bueno, chicos, ¿cómo fue esa primera final y qué se esperaba para lo que fuera la vuelta, ¿no? en el Sacán? Desde el vamos, hay que decir que habían varias familias, como siempre. De a poco se notaba que se iba llenando la platea, que es el principal sector en donde va la gente de Sportivo Barracas, y también la gente de Ituzaingó trajo su gente por la platea por la tribuna derecha, mejor dicho. Y ya de arrancado el partido, está bien que en el primer tiempo quizás no hubo tanta acción como tal, veíamos un partido trabado por ciertas detenciones, por ciertas amonestaciones, se estaban dando en medio, advertencia del árbitro sobre todo, y de esta manera nos íbamos al descanso sin goles, sin mucho más que agregar, y en el segundo tiempo fue donde justamente Ituzaingó logró ponerse en ventaja. Mena, que fue uno de los recién ingresados, fue quien dio el zapatazo tras un córner, tras el rebote del mismo, casi de afuera del área, donde metió el gol definitivo para sellar al menos ese partido de ida, que de ahí en adelante fue trabado, fue pulseado entre los dos.
cada uno tenía sus momentos, pero si tuviera que decir a un superior, al menos en esa recta final, te diría que fue Ituzaingó, que tuvo más oportunidad de meter el segundo gol, pero aún así se resguardaba en Seguridad Sportiva Barracas. También que destacar tuvo la expulsión de Mauro Romay tras un planchazo a uno de los jugadores del Verde del Oeste, y sabiendo la jerarquía que representa tanto para el Arrabalero como para la categoría, sabíamos que eso podía condicionar al equipo, cosa que en cierto modo como que se terminó dando ese condicionamiento. De esta manera vimos cómo Ituzaingó se lo veía cómodo, decían que iban a hacer lo posible por darlo todo en la vuelta, porque sabemos lo fuerte que es el Carlos Alberto Sacán, ya estaremos hablando de lo que es justamente ese segundo partido, pero en lo que fue la ida vimos en líneas generales un Ituzaingó que fue de menos a más y un Sportivo Barracas que fue de más a menos. Un buen resultado, uno que pudo haber tenido más goles quizás, pero aún así termina siendo justo. Tano, ¿vos cómo lo viste? ¿Hubo que recurrir al ojo de Potrero en alguna que otra jugada? Sí, principalmente la expulsión de Romay, que bueno, quizás generó un poquito de polémica, pero bueno, creo que no hubo ninguna duda de lo que sucedió allí en la cancha. Y bueno, fue la expulsión justamente del referente de Sportivo Barracas, que sin dudas lo sintió el conjunto arrabalero, creo yo, en la final de vuelta, por momentos principalmente cuando atacaba a Ituzaingó. Después creo que Sportivo Barracas se supo acomodar, pero bueno, principalmente yendo al partido de ida, que fue lo que preguntaste, Bray, sí se sintió la baja en ese momento, y bueno, fue un momento drástico, me parece un cambio drástico para Sportivo Barracas no contar con él en el campo de juego, y bueno, después llegó el gol que bueno, de cierta manera ayudó un poco también a Ituzaingó para encarar la serie de otra manera. Yo creo que Ituzaingó se llevó un partidazo, una victoria tremenda en condición de visitante, para afrontar en su casa de otra manera la vuelta. Y bueno, creo que lo demostró por momentos en la vuelta jugando bien, que estaba para ascender, pero el corazón de Sportivo Barracas, hay algo que no dejó de estar nunca. Fue que tanto en el primer partido como en el segundo, el Arrabalero, incluso con uno menos en la ida, se la bancó muy bien y estuvo muy cerca después de hacer la épica en la vuelta. Un gol de Mena que le daba por lo menos la victoria en el primer partido, y bueno, le daba esa tranquilidad. Me quedo con esa declaración de Edilson Jiménez después del partido, que decía que estaban tranquilos, que estaban con esa paz de por lo menos haber ganado de visitante y definir la serie de local. Y qué partido que fue de local. Yo creo que esa tranquilidad desde el primer minuto se esfumó directamente. Ya desde el comienzo, en la previa al partido, se notaba un ambiente mucho de tensión, como que Sportivo Barracas iba de visitante, pero se sentía como en su casa. Jugó todo el partido de una manera como si estuviera totalmente cómodo, si estuviera jugando en el 3 de febrero, imponiéndose, teniendo varias jugadas clarísimas, como un remate al arco, me acuerdo de Agustín Almirón, desbordando por izquierda y rematando de larga distancia una pelota que pegó en el travesaño. Obviamente muchos errores mínimos, pero bueno, que te pueden costar caro en la defensa de Ituzaingó, que Sportivo Barracas no lo pudo aprovechar, y que bueno, eso terminó condicionándolo un poco, porque yo creo que si anotaba todas las que tuvo, se complicaba el partido. Pero bueno, obviamente recalcar la figura de Jorge Luque bajo los tres palos del Verde, que fue fundamental. Ya vamos a adelantar igual, pero en los 90 minutos fue una de las figuras protagonistas ahí en el Sacán. Y bueno, obviamente el gol de Sportivo Barracas, el gol de Tomás Di Crescenzo a los 92 minutos, 93 minutos, tiempo de descuento, ya cerrado el partido, parecía que Ituzaingó era el ascendido a la primera B metropolitana. Llega el gol y como un baldazo de agua fría. Sí, yo creo que si algo le faltaba a esta definición de la primera C, era un gol sobre la hora. Apenas vi eso, y antes de seguir el tema de los penales, de la definición,
Recuerdo que en ese momento también me acordé, digamos, que Sportivo Barracas le había empatado sobre la hora a Luján, ¿puede ser? Sí. En el reducido, en los cuartos de final. En los cuartos de final, sí, Si no me equivoco. en cancha de Luján. Que fue la gran sorpresa, ¿sí? Y muchas coincidencias en ese sentido, ¿no? Luján, que llegaba como el candidato, que había dominado toda la serie, estuvo por arriba en el marcador, lo único que esperaba era el pitazo final, finalmente Sportivo Barracas se lo empata y le gana por penales. Y ahora esos fantasmas empezaron a volar sobre el Carlos Alberto Sacán en Ituzaingó, porque nuevamente sobre la hora Sportivo Barracas se encuentra con un empate que obviamente es meritorio, ¿no? Porque si llegás al último minuto con chances de empatarlo y además está jugando contra Ituzaingó, que es claramente fue claramente uno de los mejores equipos a lo largo de toda la temporada, ganando su zona, imponiéndose con contundencia en el reducido frente a sus rivales, pese a haber perdido esa final contra Camioneros, que también se le escapó en los últimos minutos. Sobre la hora, Sobre sí. la hora. Entonces, muchas coincidencias en ese sentido entre las definiciones de los partidos importantes de la primera C, y en este caso ahora la oportunidad, ¿no?, que tenía Sportivo Barracas de quedarse con la victoria en los penales. Yo no sé, Bray, si eso vos lo pudiste sentir en el ambiente o si por otro lado viste un estadio Carlos Alberto Sacán que apoyó a Ituzaingó en la tanda de los penales. No sé si viste alguna arenga, si viste alguna imagen que nos pueda por ahí graficar un poco ese momento. Al instante que marca el gol Di Crescenzo se sintió un silencio Tremendo. que dice mucho en el Sacán. La gente no lo puede creer que de vuelta se le escapara en el final el ascenso. Fue un calco de lo que pasó con Camioneros. Sí. Y bueno, un gol que lo mandaba a los penales, mandaba la tanda de penales, a la lotería de los penales. Y sí, estaba la arenga de Ituzaingó y estaba la arenga de Sportivo Barracas, que el arrabalero con el gol enloqueció, que creció un montón en los últimos minutos y casi lo da vuelta a la última. Casi lo da vuelta. Jorge Luque se quedó con la pelota, pero estuvo a esto de dar la vuelta a la serie. Ah, sí. Sí, estuvo muy, muy cerca Sportivo Barracas. De ganarlo sobre el final, digamos. Sí, en la última. Eso no sabía. Hasta el último minuto estuvo atacando. Ajá. Sí. Bueno, terminados los 90 minutos se dan las arengas y la gente de Ituzaingó, viste que le dicen el león del oeste. Sí, Rugió el Carlos Sacán. muy bien. Era ensordecedor todo Era lo que necesitaba. lo que se escuchaba. Además, bueno, arranca la tanda de penales. El primer penal que lo patea Alan Vega lo ataja Jorge Luque. Ahí la gente se empezó a volver loca, decían, se puede dar. Claro. Se siguieron ejecutando los penales y bueno, llega el momento de Felipe Nigro de patear el penal decisivo y en un rato lo vamos a estar escuchando igual. Pero decía que parecía que era el único tranquilo, el único jugador que estaba tranquilo de todos los que estaban ahí. El más seguro. El más seguro, sí, que no le temblaba el pulso para patear el penal. Y así fue, pateó y le terminó dando el ascenso a Ituzaingó. Después la fiesta que se dio fue increíble, la gente entrando a la cancha, la verdad que fue toda una fiesta, se vivió como lo es un ascenso, como un campeonato. La verdad que fue algo hermoso y que pudimos llevar a De Potrero después con las notas post partido. Después ahora en un rato vamos a estar escuchando todo lo que dejó, pero la verdad que fue algo impresionante y para algunos de los hinchas decían que no era un partido histórico porque Ituzaingó se merecía volver a la categoría, nunca tendría que haber bajado de la primera B metropolitana, pero si te pones a pensar sí, porque es volver de las cenizas para Ituzaingó después de descenso en 2023, retornar a la categoría en 2 años después. La verdad que sí, es para mí yo lo catalogaría como un hecho histórico. Fercho, ¿vos qué balance haces de esta gran victoria de Ituzaingó? Con respecto a también estuve en cancha, pero lo vivimos Se te corta, Fercho. más teniendo presente también lo que había pasado en la final con Camioneros hace algunas semanas atrás. Esperaba que Ituzaingó sea otro Ituzaingó, sea el equipo que le ganó a Sportivo Barracas en condición de visitante
y que no termine sufriendo justamente contra un Sportivo Barracas que, como dije, no dejó de atacar, no dejó nunca la pasión de lado, no negoció nunca la pasión, pero se le hizo muy difícil Sportivo Barracas. Fue el equipo, creo yo, que esperaba el Goma Vidal adentro del campo de juego. Después, obviamente, es fútbol, sabemos que los pilotos a veces entran, a veces no. Y bueno, fue lo que le sucedió justamente al Arrabalero, que igualmente encontró el gol sobre el final, y en los penales la lotería. Pero bueno, obviamente, allí brilló la figura de Luque para atajar un penal y ser decisivo en la serie. Para mí, lo que es Sportivo Barracas, la frente altísima, el conjunto arrabalero por lo hecho a lo largo de este campeonato, a lo largo de esta serie también, y lo de Ituzaingó coronó una temporada espectacular, que mereció incluso el ascenso antes, por lo hecho durante el año. No se le dio, pero bueno, tuvo su revancha y la aprovechó haciéndose fuerte contra Español en la semifinal, con un Edilson Jiménez intratable, y lo aprovechó en esta final contra Sportivo Barracas, que para muchos fue la sorpresa, pero creo que tuvo un golpe de realidad en este último tramo, y bueno, logró quedarse con este segundo puesto, donde también quizás merecía un poco más, pero bueno, el fútbol no habla de merecimientos, sabemos lo que pasa dentro de la cancha, y bueno, fue Ituzaingó el que se hizo más fuerte y el que terminó quedándose con el ascenso. Fue un cambio rotundo desde lo táctico, lo del Arrabalero, a comparación de lo que había sido el año pasado, porque si hay algo que nos enseñó es que es un equipo que te pelea los 90 minutos y en esta vuelta lo demostró. Como bien dijimos, tuvo varias chances que no se le terminaban dando. Jorge Luque fue una de las figuras del encuentro justamente por eso, y hasta el final, que justamente mencionamos que se repitió la fórmula de lo que pasó en el 1 de abril ante Luján, empata de manera agónica, quizás siendo superior, la verdad, y en los penales, bueno, sabemos cómo se dio todo. Fueron casi todos los penales bastante bien ejecutados, excepto el fallo que terminaría condenando al Arrabalero, pero como bien dijimos, brazos en alto, con la cabeza en alto, se fue el equipo del Goma Vidal, que hizo de todo, arañó con uñas y dientes para llegar hasta donde estuvo, y la campaña a comparación de lo que fue la anterior fue un subidón, y creo que el objetivo se superó completamente. Desde un inicio sabíamos que le podía pelear de igual a igual y se le terminó dando, y Ituzaingó también fue como un camino de redención el volver a la primera B, porque 2023 fue su última participación en la misma y era un equipo que apenas podía ganar. Luego fue la primera C donde sabía que tenía que replantearse las cosas, y este año ya demostró un papel mucho mejor, una performance mucho más alta, que te da una mejor cara del equipo de justamente para la temporada que viene, que van a estar disputando en la primera B metropolitana. Y de esta manera, como dijimos, gana Ituzaingó la final, lo festeja con toda su gente como tiene que ser, y Sportivo Barracas se va más que con la cabeza en alto porque superó el objetivo, y Ituzaingó logró un ascenso que venía buscando hace un montón y finalmente se le dio. Sí, realmente me quedo, Nathan, con lo que dijiste acerca de Sportivo Barracas, que tal vez no venía siendo protagonista ni siquiera en la primera D en algunos casos. Hubo temporadas en la primera D que les costó horrores al Arrabalero poder asentarse. Le costó varios años después de que sufrió el descenso de la C a la D, poder sentirse protagonista de un campeonato. Y verlo en esta renovada primera C, muchísimo más difícil que lo que es la primera D, por la cantidad de equipos, por la cantidad de buenos jugadores que hay, de planteles también, de clubes históricos para el ascenso del fútbol argentino. Y verlo a Sportivo Barracas en esta final fue, creo que, un buen síntoma para la historia del club arrabalero, que estuvo a un pasito nada más, estuvo a una definición por penales de no jugar, o de jugar, mejor dicho, la B metropolitana el año que viene. Lamentablemente no se le dio. En el fútbol te toca ganar, te toca perder. En este caso
fue una gran temporada igualmente para Sportivo Barracas, que repito, lo que dije en programas anteriores, me parece que encontró su mejor nivel en el reducido. En el momento más importante encontró su mejor nivel, donde le pudo pelear de igual a igual e incluso ganarle a equipos que han sido superiores y que por ahí hasta tienen planteles superiores en ese sentido. Entonces, nada, creo que todo es positivo para Sportivo Barracas, que bueno, tendrá que rearmarse de cara a lo que viene en el 2026 para seguir siendo protagonista desde el primer momento, ¿sí? Veremos si lo puede lograr, pero bueno, por lo pronto, a pesar del dolor de la derrota, creo que la gente de Sportivo Barracas se tiene que quedar con lo bueno, que fue disputar una final de reducido que lamentablemente se escapó para ellos por los penales. Yo creo que resiliencia es la mejor palabra que puede definir a Sportivo Barracas, porque venía de varias temporadas no tan buenas, irregulares, podríamos decir, pero este año se adaptó muy bien a la categoría, al nuevo formato, pegó cuando tenía que pegar, arriesgó, le salió bien, la luchó hasta el final, sacó buenos resultados que la verdad que sorprendió a propios y extraños, y bueno, se termina bueno, quedando con lo positivo de que la luchó hasta el final y que llegó de poder luchar por el ascenso a la primera B metropolitana. Pero bueno, tendrá que cambiar la cara, tendrá que reformarse para pensar en lo que se vendrá, ¿no? En la temporada que viene del 2026 en la primera C, y a ver si puede llegar a pelear nuevamente el ascenso. Te hago una pregunta algo curiosa antes de pasar con la entrevista. De cara a la primera vez la temporada que viene, para vos, ¿cuál puede ser? O sea, ¿qué partido te gustaría ver de Ituzaingó la primera vez? ¿Qué partido de Ituzaingó? Esta era buena pregunta para hacerle ahora capaz al entrevistado. Esta es buena. Podemos dejarla para eso, si no. Podemos dejarla así. Igual podemos dar nuestra opinión. Ituzaingó contra... Y a ver, si no se da el ascenso de Midland, me gustaría ver un Ituzaingó Midland. Igual es muy difícil para mí. Tiene pica, pero veremos. Midland hoy que puede llegar a salir bicampeón de la primera B y puede lograr su ascenso directo a la primera nacional, pero bueno, sería un lindo partido para ver ahí en la B metropolitana del año que viene. Yo me imagino cómo será un Ituzaingó Arsenal. Un Ituzaingó Arsenal, Ese no me lo esperaba. Un Ituzaingó Camioneros. También. Ituzaingó Camioneros ahora en la B metro. Claro. Brian, te tengo que retar. ¿Qué pasó? No lo saludaste a Carlito en el inicio del programa. Pobre Carlito. Se nota que sos de la escuela de Fernando El Tano Galuso. ¿Por qué? Sos de la misma, y porque el Tano siempre se olvidaba también. No, y Ari también. Bueno, Ari en el programa de Hollywood. Yo no me hago cargo de las cosas que pasan en otros programas. Siempre lo saluda a Carlito cuando quedan 10 minutos de programa. Me pasa lo mismo. Carlito, que estuvo penando todo el día con la conexión telefónica, que la pudieron solucionar acá en la calle, así que ahora está tranquilo. Y ya está tratando de comunicarse con el primer entrevistado, así que vamos a ver si se pueden establecer las líneas y las conexiones. Estamos hablando de Matías de Chico, el primer entrevistado. Obviamente después tendremos más sorpresas. El que estuvo atento a las redes sociales de Potrero ya sabe de quién se trata. Pero primero, lo tenemos a Matías de Chico, el técnico del ascenso de Ituzaingó. ¿Cómo estás, Matías? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se vive este momento del verde ahora dado el ascenso y toda la fiesta que se vivió el sábado? Bien, la verdad que muy contentos, disfrutando un poco estos días de lo conseguido y no que viene. ¿Cómo viviste la tanda de penales? Bueno, ese gol de Sportivo Barracas que cae como baldazo de agua fría, lo veníamos diciendo recién. ¿Cómo viviste esa tanda de penales, la verdad, para el infarto? Sí, bueno, la tensión de haber llegado hasta ahí y bueno, tener que pasar por los penales que sabíamos que ponen igualdad de alguna manera de condiciones, así que no podíamos fallar y creo que lo hicimos bien y estuvimos a la altura.
¿Qué palabras tenés para Jorge Luque? Que la verdad que hablamos con varios de los protagonistas, bueno, de varios de los jugadores del plantel, y muchos elogiaban a Jorge. ¿Qué palabras tenés para él? Sí, Jorge fue muy importante a lo largo de todo el campeonato. Me parece que, bueno, en la tanda de penales le tocó atajar uno, pero me parece que es parte de un equipo que todos estuvieron a la altura de la situación, y me parece que todos merecen lo mismo al haber conseguido el objetivo. ¿Cómo andás, Matías? Te habla Lucho Schiffer. Bueno, primero que nada, felicitaciones por el ascenso que logró Ituzaingó. La verdad que fue un placer poder haber cubierto todos los partidos, ¿no?, en los que participaba Ituzaingó. Nosotros somos fanáticos de el Carlos Alberto Sacán. Para nosotros es uno de los estadios más lindos y con el mejor campo de juego, por supuesto, de la categoría. Siempre recomendamos a la gente que si tiene libre algún fin de semana a la tarde para hacerse una escapada y ver un partido del Verde, se disfrutan mucho ahí desde la platea. Y obviamente, por supuesto, felicitarte por el ascenso del club, ¿sí? Un ascenso que se estaba buscando. En ese sentido, ¿en qué lugar de tu carrera como DT pones este logro de Ituzaingó? Y bueno, en lo más alto, me parece que conseguir un ascenso es lo más importante en cualquier club que juega en estas categorías de ascenso. Me parece que lo más importante es eso, poder conseguir ascender de categoría para poder seguir desarrollándose. A nivel personal, ¿cómo viviste la serie? ¿Lo viste con mucho nerviosismo? ¿Confiabas en tus jugadores? Y también vos, desde tu lugar, ¿qué tratabas de transmitirle a los futbolistas para que puedan rendir en el campo de juego, que obviamente es lo que importa, ¿no?, a la hora de definir los partidos? No, obviamente, transmitirles confianza, tranquilidad, saber que nos trajo hasta acá, digamos, el trabajo que hicimos, y merecido está haber llegado hasta donde llegamos. Así que, más que nada, confianza para que puedan terminar de lograr lo que se propusieron a principio de año y poder quedarse con la serie para poder estar felices como estamos hoy. Hola, muy buenas tardes, Matías, te habla Nazareno Chegaray, un gusto enorme que podamos hablar. Primero que nada, también felicitaciones por el ascenso y esperemos que le vaya muy bien en la próxima temporada en la Primera B Metropolitana. Y bueno, hablando de lo que fue la campaña en general, también fue un camino largo, como todos sabemos, y Ituzaingó justamente tiene esa curiosidad de haber jugado 2 finales en menos de 2 meses. En base a eso quería preguntarte cómo definirías lo que fue para vos este camino para el ascenso. Creo que fue un camino lógico, de un equipo que supo estar a la altura, que peleó todo el año, que fue parejo, que tuvo rendimiento sostenido y que me parece llegó de la mejor manera a la instancia que le tocó jugar. Matías, lo tenemos a Fernando el Tano Galuso también en vía telefónica, así que Tano, si querés hacerle una pregunta al DT del Verde. Sí, Mati, ¿cómo estás? Potrero, y gracias por supuesto por poder hablar con vos. Pregunto acerca de lo que fue esta definición para Ituzaingó, que tuvo que obviamente ir a los penales. ¿Qué sentís que le faltó al equipo para cerrarlo antes de ir a los penales? No, creo que fue una final difícil, que el rival propuso condiciones que empujaban mucho al equipo, digamos, hacia zona defensiva, y que se nos hacía difícil por ahí sostener en medio campo como para poder sostener el juego y llegar. Tuvimos alguna contra que podríamos haber lastimado, y bueno, después ellos consiguieron hacer un gol faltando poco, pero siempre tratando en esa búsqueda de conseguir lastimarnos.
bueno, lo consiguieron faltando 2 minutos y tuvimos que ir a la definición, pero me parece que el equipo jugó una final como pudo jugarla. Bien, y a Sportivo Barracas, ¿cómo lo viste como rival, teniendo en cuenta bueno lo que fue el partido de ida y por supuesto la vuelta, además de lo hecho en el campeonato? No, me parece que estuvo muy bien, que jugó una final como se tenía que jugar, como te dije recién. Me parece que el equipo tenía la intensidad que tenía que tener, tuvo la búsqueda que quería y demostró, digamos, querer por lo menos jugar de esa forma, y bueno, consiguieron lo que pudieron y bueno, terminó siendo para nosotros. Bueno, Matías, te quería llevar más por el lado de la gente. ¿Qué tan importante fue la hinchada de Ituzaingó en este camino para bueno, conseguir el ascenso? Bueno, creo que siempre tuvimos el apoyo de la gente durante todo el año y bueno, importante siempre cuando estás en tu casa que se apoye y esté con nosotros. Ahora, bueno, ya estuviste viendo a algunos equipos que te gustaría enfrentar en la primera vez o todavía no se piensa en eso. Y estamos ahora, nos tomamos una semana de vacaciones para descansar y ahora ya la semana que viene volver al trabajo para bueno, Mati, también quería consultarte sobre cómo viste al equipo en el sentido de... Se nos cortó. Parecía que se había cortado abruptamente sí. la palabra de Matías Dicico. Bueno, vamos a ver si podemos reconectarlo, Carlitos, para por lo menos cerrar la nota, despedirnos y ver qué es lo que espera para Ituzaingó de cara al 2026. Bueno, igual por ahora... Ahí está. No, pensé que estaba. Sí. Ahora cuando nos dé la orden volvemos, pero la verdad que por ahora linda entrevista. Yo lo veo muy relajado, muy Matías, relajado, lo sí. veo súper relajado. Muy relajado, me imagino que... Quizás no tantas palabras, pero lo define bien. Me imagino que estas vacaciones que se está tomando le va a venir bien para agarrar fuerza de cara al año que viene, sobre todo por lo que decía NASA, que en menos de un mes y medio tuvo que encontrarse con 2 finales super parejas, ambas definidas sobre la hora, así que... Fue un camino difícil. Sí, fue un camino difícil y encima adaptarse de vuelta al juego, estar varias semanas sin partidos, de inactividad, obviamente con el entrenamiento que requiere, pero sin la actividad, bueno, de tener algún partido, así. Bueno, parece que se nos cortó la comunicación. Ahí Carlito está tratando nuevamente de comunicar, pero me dice que no pudo en el primer reintento. Vamos a repasar un poquito cómo fue que terminó la zona A de la primera C para Ituzaingó, que quedó como líder con 49 unidades, 2 puntos más que Berazategui, pero si mal no recuerdo ya se había asegurado el pasaje a la final con una fecha de antelación, ¿no? Sí. Había llegado a la última fecha ya asegurado, 29 goles a favor, 3 en contra, 14 partidos ganados, 7 empates y solamente 3 derrotas, junto con Camioneros y Luján, 2 de los equipos que menos derrotas han sufrido en toda la temporada. Luego cayó contra Camioneros en la final, agónicamente, sí. Había ganado Ituzaingó también sobre la hora en el partido de ida, y luego en la vuelta Camioneros Ituzaingó se puso 2-0 y luego Camioneros se lo dio vuelta. Así que ahí hablando un poco de los paralelismos, ¿no?, entre las definiciones de lo que fue para Ituzaingó sufrir definiciones agónicas en las 2 finales. Sí, obviamente, y bueno, todo el camino difícil. Me acuerdo ese partido con Muñiz, en el cual se dio la victoria y bueno, el acceso a la final. Bien, ahí estamos de nuevo con el DT, Brian. Ahí está. Se cortó de nuevo. Dice ya. que tiene mala señal. Okay. Bueno, sí, pero me acuerdo de ese partido con Muñiz, en el cual ganó ahí en el estadio de Ciudad de San Miguel, que le daba el lugar con una fecha de antelación para jugar esta final contra Camioneros, que era otro de los equipos, primeramente revelación, y después usamos el mismo ejemplo que con Sportivo Barracas, que dejó de ser sorpresa a mitad de la temporada, ya empezó a ser una realidad. Y bueno, después la ida en el Carlos Sacán con Camioneros, bajo la lluvia, como todo partido de ascenso, igual partido de ascenso, pero la cancha de Ituzaingó se la bancó bastante bien.
se dio un partido muy, muy lindo, una victoria agónica que ilusionaba al Verde en ese momento, lo ilusionaba con ir allá a Lugo Moyano y poder quedarse con la serie y quedarse con el campeonato. Pero bueno, el destino tenía otra cosa preparada. Lo había dicho anteriormente, pero siento que el partido bisagra en el sentido del cambio de estilo de Ituzaingó fue lo que pasó después de la derrota con Mercedes, que quizás ahí no tenía tanta regularidad. Había, en ese entonces, en ese contexto, tenía 3 derrotas consecutivas. La primera fue con Puerto Nuevo, la segunda con Central Córdoba y la tercera justamente ante el Herco Mercedino. Y desde ahí no perdió hasta la vuelta de la final con Camioneros, que aún así vos te dabas cuenta que tenía una superioridad ofensiva que lo empezó a marcar y diferenciar del resto de equipos. Y justamente creo que es ese aspecto uno de los más importantes que lo llevó a este mismo ascenso. Hablábamos de Luque, hablábamos de Mantovani, de algunos jugadores en la defensa, pero la ofensividad fue una de las claves. Fue la delantera comandada por Massa, por Jiménez, por Alcides Miranda Moreira. Una mezcla de experiencia con juventud, con jugadores frescos, con jugadores que ya tienen su nombre dentro de la categoría. Y eso creo que fue la clave de Ituzaingó. Sí, también mantener la regularidad, ¿no? Sí. Porque si vamos a otros clubes, por ejemplo, en la zona B tanto no se dio, pero en la zona A, que tuvimos a un Central Córdoba que a lo largo de la temporada parecía que se llevaba puesta ese grupo. Finalmente Ituzaingó se lo termina llevando, pero también por no bajar los brazos, ¿no? A pesar de tener que remarla de atrás contra un Central Córdoba que parecía imbatible, justo cuando el Charrúa empieza a tener su momento de mayor debilidad en la temporada, que queda fuera de la Copa Santa Fe, de la Copa Argentina, y finalmente empieza esa seguidilla de empates y derrotas que lo terminan sacando de ese primer puesto. El que aparece ahí es Ituzaingó, y ahí sí, Ituzaingó, por haber hecho bien las cosas también a principio de la temporada, mantenerse cerca del líder, finalmente puede liquidar la primera fase con una fecha de antelación. En el medio también estaba Berazategui, que también lo venía corriendo de atrás. Entonces Ituzaingó también se tuvo que bancar la presión de tenerlo al naranja, que venía remontando, que no había hecho bien las cosas al principio de año. Y ahí está la diferencia también entre Ituzaingó, Berazategui y Central Córdoba. Es el Verde del Oeste el que se terminó llevando el pase a la final. Luego perdería, como ya dijimos, contra Camioneros. Y también la recuperación en el reducido, ¿no? Porque a Ituzaingó le tocó enfrentar, si mal no recuerdo, fue a Deportivo Español. Sí. Y el primer partido se lo gana 1-0 como visitante en el Estadio Nueva España, con un Deportivo Español que también llegaba muy fortalecido de las 2 rondas previas del reducido. Entonces, me parece que lo de Ituzaingó fue puro carácter para, en momentos clave, poder prevalecer. Y eso se dio incluso en la final, ¿sí? ¿Cuántos equipos que les empatan sobre la hora, después en los penales pueden revertir ese mal momento y llevarse la llave? No hay tantos, y me parece que también ahí está. Eso habla mucho también de la fortaleza mental, la preparación psicológica, todo lo que hay detrás. Entonces me parece que el ascenso de Ituzaingó se puede explicar por varios factores. Los venimos tratando de desmenuzar un poquito en la mesa. Tenemos también palabra de protagonistas, ¿no? Del León. Contá un poquito cómo fue que te tocó hacer la nota, porque hubo una cuestión particular, ¿no? Al principio, obviamente, la gente no podía ingresar a la cancha a celebrar con los jugadores, pero como suele pasar en el ascenso, o mejor dicho, en el fútbol argentino en general, y el fútbol sudamericano también, la situación se terminó desmadrando. Sí, se terminó desmadrando todo. Primero termina pateando el penal Felipe Nigro y ahí fue el descontrol totalmente, la gente queriendo entrar a la cancha. Hubo un pequeño percance ahí con unos hinchas que empezaron a romper el alambrado, el portón, cosas que pasan siempre en los festejos del ascenso. Yo aproveché la movida, me metí ahí en medio de los barrotes. Pasé por el medio. A río revuelto, ganancia de pescador. Así que aproveché que se tranquilizaba un poco la cosa. Me metí en la cancha y ahí empezando a ver dónde estaba cada jugador, porque cada jugador estaba sacándose fotos con la familia, algunos sacándose la ropa. Sacándose la ropa, sí, algunos preparando ya el Fernet. Claro, no digamos nombre. No. Igual están todos.
No hay que decirlo, estaban todos. Pero bueno, también pasó algo curioso, que estaba la copa. O sea, le entregaron una copa y después no sabían dónde estaba. Desapareció la copa. No sabían dónde estaba. O sea, yo preguntaba, ¿y la copa? No sabemos dónde está. Ahí se la llevó el utilero, me parece. Sí, ahí se la llevó el utilero y después apareció en las fotos del que subió el club, apareció. Pero en el momento no se sabía. Nosotros queríamos tener la foto con la copa, como lo menos para decir, de Potrero estuvo con la copa del ascenso de Ituzaingó. No es como en el Mundial que ponen primero la Copa de Oro oficial y después ponen la réplica. La réplica, acá sí. es la única que hay. Es la única, sí. Mirá, una copa en el reducido. Igual esto se viene haciendo, me parece, ya hace algunas temporadas en el ascenso. Que incluso en la final del reducido entregan un trofeo. Sí, porque es. Antes era. Es teóricamente el campeón del reducido. Claro. Por eso, o sea, no es la consagración del campeonato como tal, pero es el campeón del mini torneo por el ascenso. Si el mérito sí te da para tener un trofeo, me parece justo. Sí. ¿Qué pasa, Fercho? Confirmo que en el año 2021, cuando se llegó a la final del reducido, en ese caso el campeón también recibió la copa, que fue Atlas, justamente. Ahí está, el jefe de prensa de Atlas nos confirma de primera mano la información. En ese momento, el jefe de Atlas en ese momento. Sí. Claro, exacto. Pero bueno, sí, pudimos charlar con varios de los protagonistas. Andá diciéndole a Carlito de quién vas a hablar, así va preparando el audio. Sí. Tenemos la palabra de, primero de tres protagonistas. Vamos a ir uno por uno. El primero de ellos y el primero que pudimos encontrar, o sea, yo te juro, el primero que pude ver que estaba con la camiseta de Ituzaingó era Mauriano Jauregui, uno de los jugadores que entró en el segundo tiempo de Ituzaingó y que fue clave para intentar aguantar el resultado, clave también en la tanda de penales, así que lo vamos a estar escuchando. La palabra de Mauriano Jauregui. Estamos acá con Mariano Jauregui, uno de los campeones, no campeones, pero se vive así, de esa manera. Sí, ascender es ascender, obvio que nos hubiera gustado capaz ganar allá en Camioneros y era ser el campeón de todo, pero bueno, acá el objetivo era volver a la B y lo pudimos lograr. ¿Cómo llegó ese momento de entrar a la cancha? ¿Qué es lo que te dijo el técnico? Bueno, me agarró Matías y me dijo, corre, es el partido de tu vida, una final, es una final, es el partido de tu vida. Me imagino el gol de Sportivo Barracas cayó como un baldazo de agua fría, pero se reivindicaron en los penales. Sí, obvio, que te metan así, faltando 2 minutos para que termine el partido, capaz los levantó a ellos para la tanda de penales, pero por suerte tenemos a Jorgito Luque en el arco que nos dio una mano. ¿Qué es lo que significa Luque para ustedes en el grupo? No, primero un tipazo y después todos los partidos tienen alguna que te salva y es una figura, la necesitas siempre. Y por último, ¿para quién le dedicás esta victoria y este ascenso a la B Metropolitana? Primero a mi familia que siempre me viene a ver, a mis amigos que capaz no pueden venir a ver, pero siempre me siguen por La Voz del León o Vamos los Verdes. Y le quiero mandar un saludo a mi hermano que siempre viene, pero hoy no le tocó estar porque se tuvo que ir de viaje y que me está viendo allá con los amigos en Córdoba. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el ascenso. Ahí la palabra de Mariano Jauregui, uno de los jugadores de Ituzaingó, que estuvo muy prendido a la fiesta, estuvo muy prendido, y lo pudimos sacar un poquito y pudimos charlar con él en De Potrero, pero no fue el único. De fondo se escuchaba la joda. Sí, de fondo se escuchaba todo el descontrol, pero no fue el único, porque además después pudimos encontrar a Juan Fanti, el número 3 de Ituzaingó. Ahí. Consiguieron, como se vio como un campeonato esto, ¿cómo lo viviste vos? Sí, bueno, la verdad que una alegría enorme, era el objetivo del año, era lo que salimos a buscar todo el año y que se haya dado es una alegría muy grande. Veníamos del golpe de Camioneros, que fue duro, pero bueno, nos pudimos levantar y acá estamos. ¿Cuál es el mensaje que se le da a todo el grupo después de este orgullo enorme que es el ascenso? No, felicitaciones a todos, el esfuerzo que hizo todo el año es enorme y bueno, los que más lo sabemos somos nosotros. Y nada, felicidades y a disfrutar ahora. ¿A quién se le dedica este ascenso? No, a toda mi familia, a mi novia, amigos, toda la hinchada de Ituzaingó que abancó todo el año y a todos ellos. Bueno, muchas gracias y a disfrutar. No, gracias. Ahí estaba la palabra de Juan Fanti, una de las piezas fundamentales en el equipo de Chico.
tuvimos la palabra de ellos dos y queríamos tener la palabra de uno de los hombres más importantes en el ataque, y sí, lo pudimos encontrar. Te digo cómo fue todo. Estaba sacándose fotos, no lo dejaban salir, quería ir con la familia, vio el micrófono de Potrero y dijo, ¿cómo están? Vamos a hacer la nota. Ah, bien ahí. Así que sí, nos acercamos nosotros y el peso hizo del cuarto poder. Sí, hizo un momento y habló con nosotros en De Potrero Edilson Jiménez, el jugador de Ituzaingó. Felipe Nig, no. Hay un ratito vamos a estar hablando, sí. Ah, ok. Sí, no lo tiene el de Edilson Jiménez. Ahora un ratito lo pasamos. Pero también otro de los jugadores claves que, bueno, pudimos hablar con él después, post partido, fue Felipe Nigro, el jugador clave para la tanda de penales y quien pateó el penal decisivo. El más caliente. Sí, lo tenemos la palabra de Felipe Nigro. Bueno, la manera de vivir la final fue muy buena. Las semanas anteriores, o sea, la semana antes de la ida, no cambió nada como veníamos entrenando, que eso está bueno, el grupo estaba bien, nadie se quería perder la final, pero nadie tampoco perdió el foco de lo que estaba jugando el grupo. Entonces, todos jugando para intentar ganarse un lugar, pero sin perder el foco en que lo principal era ganar. Quien le toque entrar, quien le toque ir al banco, lo principal eso. Y después, la semana previa a la vuelta, era mucha automotivación, ya nos había pasado que con Camionero nos den vuelta en la vuelta a la final, entonces, era mucha automotivación a todos, en el grupo en general, y se hablaba que no se nos podía escapar otra vez, que teníamos que estar atentos todo el tiempo. Y después en el momento del partido ellos arrancan muy bien, la verdad son un gran equipo ellos, y arrancan muy bien, tienen esa que pegan travesaño, pero lo pudimos sostener durante el partido, y la verdad que creo que nos empatan en el momento que ellos tal vez menos peligro estaban generando. Si bien llegaban y estaban ahí en 3/4 todo el tiempo, como que estábamos bien cerrados nosotros, y llega el gol del empate y nada, es una mezcla de frustración, de que de vuelta te hacen un gol faltando poquito, y con lo otro, que la final sigue y tenés que ir y patear penales, y eso la verdad que el grupo tenía practicado todo el año, los días prepartido que hacemos pelota parada, siempre pateamos por lo menos un penal cada uno, y nada, era momento de respirar y tranquilizarnos un poco de lo que había pasado. Y en el momento de los penales, cuando termina el partido y da la lista a Mati, me nombra quinto y yo la verdad estaba tranquilo. No estaba nervioso, no sé si es que no caía. Yo sabía lo que se jugaba el grupo, sabía lo importante que era, no solo para el grupo, sino para mí también. Son muchos años de esfuerzo desde muy chico, y es ir a patear el penal es algo muy importante para todos, pero no sé si caía en lo que significaba para la gente. Cuando yo estaba yendo a la pelota estaba tranquilo en ese sentido, yo sabía lo que me había preparado, pero nada, después veo los videos del club, los videos de las transmisiones partidarias, todo, y parece que el único tranquilo era yo. Y nada, eso te choca mucho porque después ves, el club subió un video de 1 minuto que hace hace hablar a la gente antes de entrar a la cancha, y arrancan, Ituzaingó es mi vida, es mi barrio, estoy acá hace 60 años, es muy importante, y después videos después del penal de gente llorando desconsolada. Entonces como que ahí, con ese video creo que terminé de caer en serio en lo que se jugaba, más allá de lo que era para el grupo y lo que era para la gente. Pero bueno, la manera de vivirlo fue esa un poco. Muchas emociones juntas, distintas,
un poco de frustración por eso acaban de empatar y decir, bueno, che, ya está, ya se empataron, hay que cambiar el chip. Y creo que el grupo lo hizo muy bien, creo que todos pateamos muy bien. Es difícil que una tanda se pateen 5 penales de un equipo y se metan los 5, patearon bien. Todos mis compañeros, Jorge, bueno, siempre responde, siempre está. Y eso ayuda mucho. Saber que tenés un arquero que una ataja es fundamental para la tranquilidad de todos también. Pero nada, eso fue un poco. Por suerte ganamos contra un gran equipo y nada, fue un poco eso. Ahí pasaba la palabra de Felipe Nigro, el autor del penal decisivo en la tanda contra Sportivo Barracas y el que le dio el ascenso a Ituzaingó. Qué palabra, ¿no? Muy linda las reflexiones que hace y eso de que cae de la tranquilidad que tenía recién cuando vio el video, porque por ahí él, por dentro era un manojo de nervios a la hora de patear ese penal, pero por fuera demostraba otra cara, otra cosa. Y eso también termina pensando, ¿no? A la hora de demostrar la valía en un momento tan decisivo. Así que bueno, tremenda la templanza de Felipe Nigro y muy bueno el resumen también que hace del partido, ¿no? Que dice que el gol de Deportivo Barracas llega en el momento en el que ellos pensaban que tenían tal vez el partido dominado, que Sportivo Barracas no estaba jugando tanto, y bueno, esas son las cosas también que tiene el fútbol, ¿no? Que de un momento al otro también los partidos cambian en jugadas puntuales. Así que bueno, muy linda la nota, o el audio, mejor dicho, de Felipe. Sí, me quedo con la reflexión, porque además es un chico muy joven, 21 años, criado en el club, debutó en la 4ª división y de ahí llegó hasta donde está, jugando en la primera de Ituzaingó, y bueno, ahora este papel que le toca jugar dentro del equipo del Verde y bueno, el momento que le tocó vivir a la hora de definir nada más ni nada menos que el ascenso a la Primera B Metropolitana, el regreso a la 3ª división del León del Oeste. Se notaba una felicidad por parte de Nigro justamente a la hora de patear el penal, porque, bueno, más bien justamente la templanza de hacer lo mismo, porque es alguien que conoce el club desde dentro, como bien acabamos de decir, y claro, estos penales justamente son donde los nervios predominan, pero Nigro justamente trató de buscarle la vuelta para poder definirlo bien. Fue un penal bien pateado y fue un muy buen análisis de lo que fue el encuentro. Bueno, la verdad que gran primer bloque que tuvimos. Una lástima la entrevista de Matías de Chico. Nos hubiera gustado escucharlo un poco más al DT que se consagró con el Verde. Pero bueno, vamos a tener más sorpresas en el segundo bloque, así que quédense porque vamos a tener la palabra de Jorge Luque y además el audio de Edilson Jiménez que nos faltó repasar. Así que quédense en el segundo bloque de Potrero. Un día como hoy, 15 de noviembre, pero de 1889, se proclamó la República de Brasil. Hasta entonces, y desde 1840, había sido gobernada por el emperador Pedro II. La formación de la República fue consecuencia de un golpe de Estado dirigido por el mariscal Fonseca en nombre de los Estados Unidos del Brasil. Inicio espacio publicitario. No te pierdas Info Pincha Radio. No te olvides, con toda la actualidad del pincha de Caseros, Estudiantes, domingo de 20 a 21 horas por Radio Armonía AM 1600 de tu dial. Noplac, de la mano de la construcción. Fábrica de muebles de cocina, interiores y frentes de placards, puertas placas, revestimientos para obras y mucho más. Búscanos en Facebook e Instagram como Noplac Muebles. Otamendi 249 Caballito. Teléfono 11 68 90 34 76. Email info.noplac@gmail.com. Noplac, de la mano de la construcción.
Césped Argentino. Venta de césped, nuevo y usado al mejor precio. 10 años de trayectoria y garantía internacional. Nos avalan. Contamos con permanente stock, entrega inmediata y envíos a todo el país. Tomamos tu césped usado en parte de pago. Pedí tu presupuesto al instante. 11 541 03 168 y 11 695 92 568. Página web www.céspedargentino.com. Instagram @céspedargentino. Césped Argentino. Durabilidad y éxito para tus proyectos. Dopo questa vita che si dimentica di te. ¿Te gusta la música italiana? Todos los domingos Pasión Italiana, de 9 a 11 horas. Con toda la información, comentarios, un viaje imaginario a la bella Italia. Domingos de 9 a 11 horas. Pasión Italiana. Dopo il sogno delle Hawaii, come tutti marinai. Fin. Espacio publicitario. Es la hora 14, 3 minutos. Desde Caseros, partidos de 3 de febrero, Buenos Aires, Argentina. Transmite AM 1600 Armonía. Comienza una nueva hora. Comienza una nueva hora. Y en Radio Armonía te seguimos acompañando. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los sin jeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos, sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Volvimos, gente de Potrero, para este segundo bloque con más información de toda la definición de la primera C. Y bueno, seguimos acá en AM 1600 Armonía, viviendo toda la definición de este ascenso de Ituzaingó a la primera B metropolitana. Pero antes unos comentarios. Sí, llegaron más saluditos. Kevin también decía: Luján, Cañuelas y El Porvenir ya arrancaron con salidas y renovaciones. Bueno, vamos a ir después al final del programa con el tema del mercado de pases, si es que nos queda tiempo, obviamente. Sí. Ramiro dice: buena idea las entrevistas a los DT de la divisional. Saludos, Ramiro. Bueno, muchas gracias, Rami. Y Roxana Papich dice: saludos a todos, aguante de Potrero. Bueno, así que muchas gracias ahí a todos por estar escuchándonos. Recién Arturo de Lagartija me mandaba mensaje y decía, para ver, que lo quiero leer porque me hizo gracia. Dice: el famoso tú en la tarde del ascenso, por el teléfono. Sí. Por el teléfono de la radio, que se había cortado la comunicación con el DT de Ituzaingó. Pero bueno, tenemos todavía más testimonios de aquella final, ¿no, Brian? Sí, tenemos todavía algunos testimonios. Escuchamos ya el de Mariano Jauregui, también escuchamos la palabra de Felipe Nigro, de Juan Fanti, y nos faltaba uno de los más importantes. Yo creo que un hombre que llegó a principio de año y que se ganó el cariño de la gente, ya se verá reflejado en la nota que le hicimos. Estamos hablando de Edilson Jiménez, uno de los goleadores del Verde. Buenas noches, gente de Potrero. Estamos acá con Edilson Jiménez, una de las figuras de este Ituzaingó, que llega a la primera B metropolitana nuevamente. Bueno, ¿qué decir, no, de este partido, Edil? No, bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Partido difícil, donde era sabido que ellos iban a venir a buscar el partido. Bueno, se encontraron con el gol ellos a lo último, pero fue un partido difícil y bueno, lo supimos bancar. Y bueno, pasamos por penales. Te ganaste el cariño de la gente rápidamente. ¿Cuál es el mensaje que le das a ellos? No, bueno, hace mucho tiempo no me ganaba un cariño así, es lo que yo buscaba, para eso vine, también para ganarme el cariño de la gente, para jugar, para hacer goles, y la verdad que muy contento, y esto también es de ellos. Me imagino el apoyo de la familia, ¿qué tan vital fue para conseguir este ascenso? Bueno, la verdad que el apoyo de la familia están todos acá, así que la verdad que muy contento, y son los que me siguieron todo el año.
también mi esposa que fue parte de todo esto, así que muy contento por eso. Y ahora, bueno, falta mucho para el año que viene, pero ¿esto garantiza un poco tu continuidad o hay que esperar? No sé, tengo que ver todavía, tengo que hablar con la gente a ver qué es lo que quieren, pero estoy seguro que si me dicen, hay una posibilidad. Bueno, felicitaciones, Edilson. Muchísimas gracias a ustedes. La palabra de Edilson Jiménez, quien se acercó a los micrófonos de Potrero, y sí, es un hombre ya querido, un hombre de la casa, podríamos decir, en Ituzaingó. Como decías, llegó desde este año, 2025, y de ahí se volvió uno de los pilares importantes en el equipo de Ituzaingó, en el equipo de Matías de Chico. Y bueno, junto a otros hombres, como repasamos, Miranda Moreira, Massa, ya históricos de Ituzaingó, y bueno, fueron los grandes protagonistas del pasado sábado, ya una semana de toda la fiesta que se vivió en la cancha de Ituzaingó, y bueno, yo creo que será un partido recordado por varios años. Sí, nada, aparte por cómo se dio la situación esta de los penales, del gol sobre la hora, y lo importante que es para Ituzaingó poder festejar. No sé, Tanito, si querés hacer algún comentario respecto de los audios que estuvimos escuchando, si te quedó algo para decir de esta final. Sí, lo de la emoción de hablar de lo que fue el penal, la consagración y bueno, todo lo que se vivió en estas últimas, bueno, justamente el sábado, realmente bueno, es como que fue muy especial y se notó para él. Lo mismo Edilson Jiménez, de haber sido una de las figuras sin duda de este campeonato, junto con Alcides Miranda Moreira. La consagración de Ituzaingó creo que es gran parte también por el trabajo que ha hecho él, y me quedé con las ganas, con la espina de hablar un poquito más con Matías de Chico, principalmente por su labor al margen de ser DT. Sabemos que es licenciado en psiquiatría, quizás cómo aporta eso al plantel y demás, pero bueno, ya vamos a tener la posibilidad de poder hablar con él acerca de eso, que sin dudas es la cabeza del grupo, y todo lo que logró ha sido más que importante para este conjunto de Ituzaingó, que bueno, jugará la próxima temporada en la primera B metropolitana, vuelve a la B metropolitana, y bueno, veremos qué sucederá de acá en más. Y bueno, hablamos de hombres importantes en el equipo, y tenemos ya lo tendremos ahora en unos instantes a Jorge Luque, el arquero, bueno, una de las figuras en la tanda de penales y a lo largo del campeonato. Lo decía de Chico recién, y lo mencionaba también Felipe Nigro en el audio, uno de los hombres que más relevancia tuvo en el plantel desde su llegada, y que bueno, la verdad que fue fundamental para que Ituzaingó pueda llegar a este ascenso, y que bueno pueda festejar a este fin de año. La verdad, una ciudad revolucionada, Ituzaingó. Sí, sin duda, y el puesto del arquero que obviamente es súper importante. Solo 13 goles recibió en la fase de grupos, siendo una de las vallas invictas más importantes de esta primera C, solo superado por Camioneros, que había recibido 10, así que muy meritorio también lo de Ituzaingó en ese sentido. Una importante estadística que bueno, fue cubierta por quien vamos a estar hablando ahora. Jorge Luque, el arquero de Ituzaingó. ¿Cómo estás, Jorge? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien, Brian? Todo bien por suerte. Bueno, ¿cómo estás ahora después de una semana del ascenso de Ituzaingó? Que por cierto, felicitaciones. Muchas gracias. No, contento, sinceramente van pasando los días y uno por ahí va cayendo en todo lo que pasó, en toda la locura, en todo el cariño que va recibiendo, uno se percata de lo que logró. Pero no, tranquilo, disfrutando ahora que se juega un poquito, de relajar la mente. No sé si llegaste a escuchar un poco la entrevista con De Chico, con el técnico, pero también en los audios te elogiaban mucho, sos muy querido en el plantel. ¿Cómo te llega todo ese cariño? No, es lindo, la verdad que sinceramente somos un grupo humano muy lindo, que se armó desde comienzo de año, y donde cada uno desde su lugar aportó su granito,
y bueno, después se terminó coronando de la mejor manera, pero sí, la verdad que somos un grupo muy lindo y donde hay personas que son sanas, entonces en eso uno va haciendo relaciones y demás y se construyeron lindos vínculos, por suerte. ¿Cómo se vivieron estas semanas de alta competencia? Me imagino después del partido perdido con Camioneros fue preparación a full. No, sí, obvio. Después del partido con Camioneros, obviamente que dolió mucho. Habrán sido 2 días de dolor y mucho dolor, por ahí preguntándose y tratando de darle la vuelta a la situación. Pero después no, Mati nos dejó en claro que eran 2 partidos más, que era primera la serie con Español, que era lo más importante, para reforzarnos y demostrar para qué estábamos. Uno por ahí, la gente cuando perdés la final y demás, piensa que vas a bajar los brazos y demás. Este grupo demostró que no fue así. Nos hicimos una muy buena serie con Español, quizás sufriendo por demás, y después lo mismo con Barracas. Fueron semanas de mucho trabajo, eso sí, pero siempre focalizados en el objetivo. Me quedo con primero la semifinal, el pasito anterior antes de llegar a la final. ¿Cómo se vivió el partido de vuelta contra Deportivo Español? Bueno, habían ganado la ida y después parecía que estaba todo bajo control, pero en un momento se complicó. No, sí. La vuelta con Español, la verdad que íbamos 2-0 arriba, segundo tiempo, uno por ahí ya pensaba que estaba cerrado el partido. Sinceramente nos hacen 2 goles muy feos de rebote, de carambola, y bueno, ahí a uno se le empiezan a pasar un montón de cosas por la cabeza, pero bueno, por suerte nos mantuvimos en partido, lo trabajamos y logramos pasar, pero como siempre se dice y se dijo mucho en el festejo, si no se sufre no vale. ¿Qué tal, Jorge? Te habla Lucho Schiffer. Bueno, felicitaciones solamente por el ascenso. Y qué privilegio es poder charlar con el arquero de Ituzaingó, que fue uno de los héroes de la definición. Y en ese sentido te quería comentar acerca de la tanda de penales. ¿Cómo vive un arquero un momento así? Y en lo particular vos, que tuviste que vivir la definición por un ascenso a la B Metropolitana, con todo lo que eso significa para el club. Hola Lucho, ¿cómo estás? La verdad que en el momento no hay mucho tiempo para pensar. Tratamos de con el Oso, Julián y el Chino, que es el grupo de arqueros, tratar de definir quiénes pateaban de ellos, ver qué datos teníamos y en base a eso después jugárnosla en los penales, pero obviamente que con muchos nervios, con mucha ansiedad y con ganas de cerrarlo todo. Pero bueno, nos dio calma. Yo creo que el primer penal que atajé, entonces después los chicos ya fueron muy decididos a patear y bueno, terminó dándonos la ventaja de eso. Recién mientras te escuchaba responderle a Brian, caí en esto, ¿no? También el hecho de que muchas veces equipos que pierden finales por el ascenso directo se terminan cayendo y por ahí ni compiten en el reducido, ya en la primera fase quedan afuera. Y de Ituzaingó se vio la cara opuesta. Ya en el primer partido en el Estadio Nueva España consiguieron esa victoria como visitante. Recién hablaste un poco del trabajo del DT. Y Tano nos hacía acordar un poco la parte psicológica de Chico, por su profesión y eso. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Qué fue lo que les dijo puntualmente para poder seguir con este hambre de gloria, ¿no? Que muchas veces se pierde, perdés una final y ya está. No, sí, obvio. Mati nos encaró post final y obviamente que tuvimos tiempo para preparar el partido, tuvimos un mes sin jugar, pero nos dijo que era el último partido, que era el último partido que podía ser de nuestra temporada, que no había vuelta atrás, porque después de la final con Camioneros uno decía, bueno, podés entrar al reducido y demás, si quedabas afuera en semifinales ya no tenías posibilidades, y sabiendo eso, que detrás de quedarte afuera y demás hay un año entero de laburo,
que puede quedar sin recompensa. Entonces lo vivimos de ese lado, y yo creo que fue el partido más difícil en cuanto a lo mental para la vuelta después de la final. Hola, muy buenas tardes, Jorge. Te habla Nazareno Chegaray. Es un gran gusto, como siempre, que podamos hablar, y también felicitaciones, claro, por el ascenso. Quería preguntarte algo sobre una estadística, cómo te hace sentir, porque en este año lograste consolidarte en el Arco del Verde y mantuviste la Valle Invicta en 15 encuentros. En base a eso quería consultarte qué significa para vos el haber podido consolidarte en el puesto y tener esta tan buena estadística a favor. Sinceramente es hermoso. A mí me tocó debutar el año pasado, quizás, jugar poca cantidad de minutos, y este año tener la 1 en la espalda y que los resultados y las estadísticas se acompañen es muy lindo. Yo creo que es un trabajo que se hizo en conjunto, con la defensa, con el seguimiento que hacemos quizá. Entonces todos aportaron su granito de arena y fue importante, porque hemos cerrado partidos con diferencia de un gol al último minuto, que por ahí nos ayudaron a llegar a la final. Pero en lo personal contento, es algo que me había propuesto desde el comienzo de año, tratar de tener un año positivo, y ¿qué más puedo pedir? Me quedo con eso que habías mencionado, de que esto también es obra del trabajo de todos, completamente de acuerdo. Y también quería consultarte en ese sentido, ¿cómo viste qué química viste en el equipo? ¿Qué tan positivo viste si hiciste la definición, ¿no? El hecho de que se lleven bien entre todos ustedes. No, creo que fue lo principal, fue la base de todo, la buena madera, por decirlo así. Después se fue puliendo y demás, corrigiendo cosas internas y lo que pasa en los vestuarios, pero no, fue un grupo hermoso, que es lo que dijimos a comienzo de año, que pocas veces vamos a tener la posibilidad de jugar todos juntos, y que lo disfrutamos y que lo vivamos de esa manera, con los referentes como el Pari, el Churro, el Puma, aportando a todos desde su granito de arena y tratando de guiarnos en esto de que es el fútbol y el ascenso, y después con los chicos y con nosotros tratando de tirar para adelante siempre. Creo que fue la base más importante, generar un lindo grupo, y después los resultados están a la vista, es lo más importante. Jorge, lo tenemos a Fernando el Tano Galuso también vía telefónica, así que Tano, si querés preguntarle algo a Jorge. Sí, primeramente, por la entrevista de Potrero, felicitarte por supuesto por esta consagración, y bueno, preguntarte, pensando en el futuro de Ituzaingó en la primera B metropolitana, ¿qué pensás para vos, para tu carrera, para lo que se viene? Hola Tano, ¿cómo estás? Sinceramente todavía no hablamos nada. Obviamente que sería lindo poder jugar en la B Metro con Ituzaingó, pero nada, eso trataremos de sentarnos esta semana, la que viene, a hablar con los dirigentes y demás, pero Ituzaingó el año que viene tiene que tratar de ser un equipo serio, de competir, de hacerse fuerte en casa, que es algo lo que hicimos este año, y tratar de mantener la regularidad. Que tu apellido esté en la historia de tu... ¿Qué pensás? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que tu apellido esté escrito en la historia de Ituzaingó, ¿qué te genera eso? No, es hermoso. El otro día hablaba con Nacho Chart, que es de la prensa, que está escribiendo un libro, y me dijo que entré justito para quedar en la historia. No, la verdad que es algo hermoso. La verdad que lograr mi primer título profesional en el primer año que estoy defendiendo quizá el arco como titular me parece una locura hermosa, y después te das cuenta que hiciste historia con el cariño que te da la gente constantemente. Eso es lo que a lo que uno lo llena constantemente y le da ganas de seguir adelante. Jorge, te llevo para el lado personal. Decías que
este fue tu primer año capaz como titular. ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? ¿Por dónde pasaste? Bueno, yo arranqué jugando al fútbol en Corrientes, en Central Goya, hice infantiles ahí, a los 13 conseguí una prueba en Huracán, y desde ahí hice todas las inferiores hasta primera, donde quedé libre en el 2023, y bueno, y ahí me llama Ariel El Pini Fernández, para venir a Ituzaingó. No tenía otra propuesta, sinceramente. La verdad que ellos apostaron por mí y yo también por el club. Me tocó venir de tercer arquero, jugar en reserva, pelearla, todo lo que conlleva ser el tercer arquero. Y bueno, después cambió el cuerpo técnico y demás, y apostaron en mí, y bueno, la verdad que más que contento. Y sí se dio bien, ¿no? Pero bueno, ¿con qué te quedas de tu paso por Huracán? Una gran cantera. Muchas cosas. La verdad que yo a Huracán lo quiero mucho. Fue el club que me ayudó a pegar ese salto del interior a Buenos Aires. Yo creo que lo que te enseña en Huracán, que no todo es color de rosas. Te demuestra eso, y por ahí fue un choque mío con la realidad, pero de Huracán me llevé a mucha gente buena, pero es un gran club, y nada, lo cotidiano, te demuestran los valores, creo que eso es algo importante, y después las formas, el trato hacia utileros, técnicos, todos. Creo que eso es lo más importante, que te deja la formación en inferiores. No sé si podemos profundizar un poquito más, si no te molesta, y nos querés contar un poco. ¿Cómo fue para vos venirte de tan joven, siendo prácticamente un pibe desde el interior acá a Capital Federal? No, difícil. Imagínate un Jorgito de 13 años viniendo de Corrientes, un poco asustado, con muchos cambios. Yo había hecho el primer año en el secundario allá, y yo sinceramente vine a una prueba en abril, que era una prueba medio rara. Vine a esa prueba en abril y ahí me dijeron, che, mira, tenés que quedarte. Y me tuve que quedar, no me volví para Corrientes. Después mi mamá me mandó la ropa y demás. Wow. Pero no tuve tiempo de despedirme, nada, entonces fue muy difícil procesarlo, pero siempre con la idea de querer ser esto, de querer vivir del fútbol, de querer tratar de progresar. Después, bueno, se va modificando el sueño a lo largo que van pasando los años, pero no, obviamente que se costó hoy mucho, y por eso cuando te tocan las cosas así buenas uno lo disfruta el triple. Y ahora, ¿tu situación cómo es? ¿Podés vivir del fútbol? ¿Haces otra cosa además de atajar? Yo, gracias a Dios, puedo vivir del fútbol. No alquilo, así que eso es algo que me lo permite el deporte hoy por hoy. Poder vivir del fútbol y dedicarle el 100% a esto. Estoy estudiando inglés también. Pero nada, muy de lejos, llevándolo de a poquito. De a poquito, paso a paso. Me imagino qué importante que fue tu familia, el aguante en todos estos años, ¿no? No, sí. El otro día en la cancha se vio el claro ejemplo de que yo soy muy familiar, y tenerlos a ellos que vinieron de Corrientes para ver exclusivamente el partido, que hicieron un sacrificio enorme, fue hermoso. Pero sí, son el pilar más grande de toda mi vida. Estuvieron siempre. Cuando la cosa se complicó me dijeron, che, mirá, te bancamos, luchá por eso, y cuando las cosas salen bien, obviamente que siempre están ahí al lado. El apoyo familiar siempre es algo muy importante, y que seguro va a seguir estando en esta nueva travesía por la primera metropolitana, y es ahí donde me quiero dirigir, ya que, bueno, como sabemos, la próxima temporada va a estar Camioneros, va a estar un histórico como Arsenal de Sarandí, varios equipos, incluso Acasuso, Docsud, y quería preguntarte si vos ya tenés algún equipo o algunos con los que te gustaría enfrentarte, o todavía no. No, todavía no, falta mucho.
Analizamos mucho todo el año, así que ahora no sé si es momento para analizar. Sí que hay grandes rivales. Es una primera vez muy competitiva, donde hay clubes grandes. Pero no, ahora me toca por ahí relajar un poquito. Pero sí es una categoría muy importante del fútbol argentino y donde hay mucha competitividad, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera y donde claramente tenemos que hacernos fuertes. Quedándonos todavía en la primera C y repasando todo lo que fue este año, ¿cuáles fueron los equipos que a vos en lo personal te sorprendieron y que quizás lo complicaron más a Ituzaingó? No, bueno, yo creo que el rival que más nos costó y no le ganamos y fue Central Córdoba. A nosotros nos tocó agarrarlo en post-Copa Argentina, con una confianza muy alta a ellos y perder 2-0 de local. Me pareció un rival con muchas individualidades muy altas y muy y muy buenas. Después yo creo que Camioneros también. Camioneros fue un rival muy bueno, también con mucha dinámica arriba, mucha idea de juego. Sportivo Barracas también nos costó mucho funcionamiento en Sportivo Barracas, muy clara la idea de moverse y demás, de generarle movilidad y espacios al rival, tratar de hacer escalonamiento. Y después rivales hay muchos difíciles. Berazategui allá es muy difícil, Español en su cancha también se hace muy fuerte. Es una primera C muy competitiva y muy dura. Por eso poder haberlo cerrado así y tratando logrando el ascenso es realmente algo muy lindo. Bueno, y por último, esta pregunta ya te la hice, pero para que quede formato audiovisual, podríamos decir, si tuvieras que definir a Ituzaingó con una sola palabra, ¿con cuál la definirías? ¿A Ituzaingó equipo? Ituzaingó equipo, Ituzaingó institución, ¿cómo prefieres? Yo me quedaría con la palabra familia. Es una familia, te lo demuestran desde el primer día que vos pisás el club, te lo dicen, Ituzaingó es familia, y te das cuenta que es una familia cuando ves al presidente todos los días a la mañana, ya sea cortando el pasto, estando ahí presente, y después con los chicos también, se formó una familia hermosa, que nos ayudó y claramente fue el pilar más importante para lograr el ascenso. Bueno, muchas gracias Jorge, siempre es lindo tener la palabra de los protagonistas y bueno, como decíamos en la nota, creo que tu apellido entró en la grande historia de Ituzaingó y bueno, ahora la mejor de las suertes si es que seguís el año que viene en la primera vez y bueno, sería un gusto seguir cruzándonos en las canchas. Muchas gracias a ustedes por el momento, por el espacio y nada, ojalá Dios quiera que sí, hay que esperar, veremos. Se va a dar. Bueno, ahí pasaba la palabra de Jorge Luque en los micrófonos de Potrero. La verdad que qué lindo, ¿no? Qué lindo y una historia superadora. Sí. La verdad que estuvo muy buena la charla y un chico que salió desde abajo. Sí, se nota un pibe del interior que, imagínate, con 13 años tener que venir acá al Gran Buenos Aires, a Capital Federal, solo y de un día para el otro, sin saberlo casi, ¿no? Sí. Dijo, vine a una prueba, finalmente quedé. A una prueba media trucha, como dijo. Media rara, dijo, sí. Y me tuve que quedar, así que súper meritorio y las vueltas de la vida, ¿no? Que el hijo, que ese sueño que uno tiene de convertirse en futbolista profesional, por ahí se va modificando, pero finalmente termina como tercer arquero de Ituzaingó. Cambia el cuerpo técnico, es el arquero titular y nada más ni nada menos que el arquero titular de este histórico ascenso, atajando un penal en la definición, en la final. Sabemos también todo lo que eso significa, así que muy linda la historia y una linda nota por ahí para cerrar la cobertura de lo que fue esta linda final de reducido entre Ituzaingó y el Arrabalero, que bueno, quedó ahí también a un pasito del ascenso. Me quedo con eso de que dijo que es un club familiar porque creo que se nota cuando entras a Carlos Sacán. Hay muchas familias siempre presentes, muchos hinchas que
tiene esa simpatía por el club, que tiene la simpatía con los demás. Y también vimos que fue un periodo de adaptación muy amigable con los demás chicos. Se veía un equipo muy unido, con la química como un elemento fundamental para lo que es lo que fue la consolidación de este logro, de este gran torneo que lograron conseguir, y que sin duda se va a buscar mantener esa base, y de ser así, Ituzaingó puede estar para grandes cosas. Sinceramente sí, puede estar para grandes cosas. Sí, Tano. Sí, Bray, perdón. Sí. No sé, Tanito, si querés agregar algo acerca de la entrevista. Fíjate que se te escucha un poquito bajo. Sí. Sí, a ver ahí. Ahí está, ahí va mejor. Bien, ahora sí. No, la realidad es que, bueno, poder escuchar la palabra de un importante pilar de este Ituzaingó como fue Jorge Luque, primero que le suma muchísimo. Le sumó muchísimo al equipo y su historia también, que a veces debe haber un montón de historias así dentro del fútbol argentino, de jugadores que vienen luchando por esos sueños, pero quizás no todos llegan, o no todos tienen la posibilidad de lucirse como lo hizo Luque hace una semana atrás en cancha de Ituzaingó. Y me parece que es muy valedero el accionar del joven arquero. Bueno, veremos qué sucederá, si seguirá en Ituzaingó, si seguirá, qué pasará con Ituzaingó en la primera metropolitana, y si será Luque el arquero de ese equipo cuando estén jugando en otra categoría. Para mí tiene toda la ficha de quedarse. Es un arquero joven con mucha carrera por delante, y podría ser muy bueno para él y para el club que se termine quedando y bueno, afianzando todavía más en el arco del verde. Pero bueno, cerrado, yo creo que ya cubrimos todo lo que fue el ascenso de Ituzaingó. Podemos pasar para esta última media hora de programa a hablar un poco del reducido de Copa Argentina, que ya con Camioneros de Ituzaingó ascendidos y Sportivo Barracas en Copa Argentina falta definir el cuarto cupo. Que bueno, y ayer hubo acción en el estadio de la Liga Mercedina entre Mercedes y Deportivo Español, y no se sacaron ventaja entre el blanquinegro y el gallego. Así que tenemos por ahora la serie abierta, que se definirá en el Estadio Nueva España. Es siempre el estadio de la Liga Mercedina un lugar complicado. Siempre Mercedes trata de sacar justamente esa ventaja, finalmente no se la terminó dando porque Deportivo Español tiene una fuerza que justamente puedan igualar las condiciones, y en el caso de Mercedes lo está dando todo sin duda, está llegando muy lejos, es posiblemente su mejor campaña desde que llegó a la primera C, y tiene enfrente un Deportivo Español complicado porque sabemos que en el Bajo Flores de local es un equipo mucho más difícil, pero que aún así, como decimos siempre, la serie es abierta, todo puede pasar, y es fútbol, es simplemente así, y cualquier resultado puede derivar en algo positivo o negativo para ambos. Recordemos que Mercedes llega después de ganarle 2-1 a Atlas en los cuartos de final, sería. Sí. Este partido se disputó el 13 de octubre, así que tuvieron casi un mes de parate hasta que se definió el cuarto protagonista, ¿sí?, de esta semifinal, que sería finalmente Deportivo Español, porque le ganó en como una especie de desempate que hubo la llave contra Leandro Enealem, los dos que habían perdido la semifinal por el ascenso. Entonces los equipos del reducido de la Copa Argentina por ahí se vieron con esta dualidad de, bueno, positivo porque tuvieron un mes para preparar los partidos, pero también es un mes de inactividad competitiva, así que por ahí eso le costó un poquito a Mercedes. En cambio Deportivo Español viene disputando varios partidos, lo cual uno puede decir, bueno, viene más cansado, pero también llega con ritmo Deportivo Español de alguna forma, y con las ganas de quedarse con al menos este objetivo, que es entrar a la Copa Argentina, para no quedarse con las manos vacías luego de esta gran campaña que metió el equipo gallego. Finalmente se lleva un empate, como decía NASA, 0-0 del estadio de la Liga Mercedina, y queda todo abierto para la definición que se va a dar el próximo sábado. Pero bueno, antes de repasar por ahí los partidos de vuelta, tendríamos que hablar de lo que se va a jugar también hoy a la tarde, ¿no?
Sí, habría que hablar un poco, primero, bueno, hacer el análisis del partido en sí de Mercedes y Deportivo Español, partido que se jugó ayer a las 7 de la tarde en la Liga Mercedina. Complicado el campo de juego, partido ¿no? Complicado, porque el estado del campo de juego igual lo demostró en todo el torneo. Sí, lo vimos todo el año. Lo vimos todo el año, el estado del campo de juego de la cancha de Mercedes, que no era el mejor. Hablábamos de la cancha de Ituzaingó, sí, pasamos a... El contraste total, ¿no? El contraste, la otra cara de la moneda. Y yo creo que eso también fue factor fundamental para lo que fue el partido. Un partido que dominó Deportivo Español, dominó por parte de Deportivo Español, tuvo algunas acciones por separado muy buenas, acciones individuales de algunos de sus futbolistas, pero que no le terminó siendo útil para quedarse con el partido, y la pelota no quiso entrar, no quiso entrar en la red. Así que nada, todo queda abierto para lo que sucederá en el Estadio Nueva España. No sé si ya tiene horario confirmado. Eso faltaría revisar, pero me parece que primero habría que terminar las semifinales de ida, y después creo que salen los horarios confirmados, con los árbitros y todo incluido. Seguramente a las 5 de la tarde. No sé. Sí, seguramente, ya por el horario de verano, impuesto por la AFA, seguramente será a ese horario. Pero bueno, no fue el único partido, porque hoy se juega la otra semifinal, NASA. Completamente, se juega Centro Español contra Claypole, un partido muy complicado de ver quién puede ganar, porque la realidad es que son dos equipos que vienen más que bien, ambos con rachas de partidos sin perder. Y vamos a arrancar por el equipo de Villa Sarmiento, que tiene 10 en su haber. En los últimos encuentros registró 7 victorias y 3 empates, mientras que el Tambero de zona sur lleva 6, siendo 3 victorias y 3 empates justamente. Hace más de un año que estos dos equipos no se enfrentan, la última vez fue en 2024, en aquel partido donde el gallego logró vencer por 1-0, por lo que vuelven a enfrentarse, y el árbitro será Gonzalo Correa en el Estadio Carlos Alberto Sacán. Bueno, ¿cuál es el análisis que se hace de este partido, no? Sí, complicado, porque realmente es difícil predecir cuál de los dos, pese a los números que da NASA y eso, se va a quedar con la victoria. Son dos equipos que fueron bastante irregulares a lo largo del año, por algo están jugando el reducido de la Copa Argentina, pero bueno, que en este reducido pudieron tal vez encontrar una seguidilla de buenos resultados, como describía Nazareno. Hablando mal y pronto, Centro Español viene de ganarle 1-0 a Yupanqui, y Claypole 2-1 a Cañuelas para los cuartos de final, ¿sí?, de este reducido. Todos los partidos, las dos victorias de visitantes, ¿sí? Así que enfrentaron a equipos que de alguna u otra manera, se habían llevado un mejor resultado en la fase previa. Sin embargo, me parece que es bastante una incógnita, ¿no? Saber cuál de los dos se va a llevar. Yo apuesto un poquito más por Centro Español. No quiero meter cizaña ni nada por el estilo, pero me parece que el gallego por ahí tiene la oportunidad, sobre todo conociendo cómo es Centro Español en estas instancias de reducido, que se pueda llevar ese cupo y volver a la Copa Argentina para hacer historia. Tano, ¿cuál es tu análisis de este partido que se juega en el Sacán? Con respecto a si me puede a quedarse con la clasificación, creo que el Centro Español tiene todas las posibilidades, y me baso no solo en lo futbolístico, en lo hecho en este último tramo del campeonato de la mano de Sergio Helstein, sino también justamente en esto, en el cuerpo técnico, en el trabajo que está haciendo el cuerpo técnico desde la asunción de Helstein y compañía. Realmente ha mejorado muchísimo, y por eso también Centro Español, que arrancó un campeonato flojísimo, porque estuvo muy cerca de justamente los puestos de promoción, por así decirlo. Hoy estar allí es gracias a ello, y tener esta posibilidad inmejorable de quedarse con un cupo en la Copa Argentina, creo que sería un premio a ese trabajo que se hizo en esta última etapa, que le puede dar, como digo, esta oportunidad de quedarse con el reducido. Me parece que voy a seguir por la misma línea del Tano, y también de Lucho, que va a ser
una semifinal dura, pero que para mí Centro Español tiene más las de ganar, porque bueno, tiene varias figuras ya en la categoría. No digo que Claypole no las tenga, pero en el último tiempo Centro Español se destacó más en el ataque, bueno, comandado por Nahuel Lazala, por Ezequiel Bulacio, que es uno de los goleadores del torneo, detrás de Rodrigo Montserrat de la Madrid, y se termina consolidando ahí en la tabla, y tiene con qué, Centro Español tiene con qué luchar el gallego, y hoy será una lucha para ver cómo llega a la vuelta en la cancha de Claypole. Quería corregir una información que di, porque los partidos se disputaron también de ida y vuelta, ¿sí? En el reducido. Yo lo que había leído eran los partidos de vuelta, los partidos de ida, y los de vuelta fue Centro Español, le ganó 4-2 a Yupanqui. Mercedes, que lo había mencionado antes también, había empatado como local contra Atlas, pero como le había ganado de visitante se quedó con el pasaporte. Y bueno, eran esos los resultados. Y bueno, Claypole le había empatado también como local contra Cañuelas, pero le había ganado de visitante. Así que por eso, pues después cuando vi la tabla de posiciones, estaba esta instancia, así que es que tanto Claypole como Centro Español fueron los mejores de cada zona que no entraron al reducido por el segundo ascenso. Entonces están jugando como una especie de final, si se quiere, ¿sí? Entre los dos mejores que habían ingresado al reducido de Copa Argentina. Por este camino, ¿sí? Sin contarlo, por supuesto, al gallego del Bajo, que viene desde el reducido del ascenso a la B Metropolitana. Así que quería hacer esa corrección porque me había parecido raro, ¿sí? Que Claypole y Centro Español definan de visitante cuando habían sido los dos mejores equipos. En este caso, el que va a definir de local va a ser Claypole, ¿sí? Por una cuestión de que sumaron ambos la misma cantidad de puntos. Ambos sumaron 30 puntos, ¿sí? Pero Claypole lo hizo en 24 fechas y Centro Español en 26, ¿sí? Recordemos que el grupo B jugaba 2 partidos más porque era un equipo extra, ¿sí? Además juega un papel importante la diferencia de goles, toda esa estadística. En este caso es el promedio. El promedio porque es promedio de punto porque ambos equipos jugaron distinta cantidad de partidos. De partidos, sí, por las distintas zonas. Exactamente. De paso aclaramos el formato para estas semifinales. Van a ser lo mismo que en los cuartos de final. Los dos a doble partido, ida y vuelta, en definición del mejor clasificado en la tabla. Y después, al final de los penales, ¿no? Y penales. Y penales, sí, al final de los 180 minutos, si persiste el empate, hay definición de los 12 pasos. Así que bueno, está todo dado para que sea un lindo enfrentamiento entre Centro Español y Claypole. Y bueno, la semana que viene entonces aparentemente se va a jugar también sábado, seguramente sea viernes y sábado. Viernes y sábado, sí. Seguramente repitan. O Deportivo Español lo mandan mucho a jugar en día de semana. Capaz que lo mandan un jueves, un viernes. Por sobre Capital puede ser, sí, es verdad eso. Y después, bueno, el otro partido sí puede ser un sábado. Pero bueno, hay que esperar la confirmación del horario para saber cuándo será la vuelta de estos partidos por entrar al reducido de Copa Argentina. Bueno, cerrado este tema, nos toca cambiar por un tema un poco más serio, que fue lo que pasó con Jonathan Smith, el jugador tremendo. Ahora en la Madrid, ex Berazategui, muy recordado en su paso por el Naranja, quien sufrió un ataque brutal, ¿no? En un club barrial de Berazategui. Ahora voy a buscar el nombre más precisamente. El Club Gimnasia y Esgrima de Villa España, club barrial del barrio de Berazategui, cuando fue a ver un partido un partido femenino de su hija que jugaba juveniles, ¿no? Sí, juveniles, de la sub-16. Se ve que hubo un altercado entre padres en el medio del partido, y en ese instante de la pelea uno de los padres saca una llave de un auto. Una llave de un auto y se le inserta en la frente. Es una locura. Una locura, sí. La foto y el video circuló por todos lados. Es tremendo como lo intentan así darle aire para poder, asistirlo. En el medio llegó la policía, era todo un desconcierto. Pero bueno, la información que tenemos ahora es que está consciente. La llave no tocó ninguna vena, ninguna arteria. Lo pudieron atender correctamente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, por lo que está todo bien, está consciente y está recuperándose de a poco el jugador de la Madrid.
Sí, más allá de la noticia y de por ahí dar la buena noticia de que se está recuperando, hacer la reflexión, ¿no? De que cómo puede ser que pasen estas cosas en un partido de un club que, está bien, uno no quiere menospreciar a nadie, pero es un club de barrio, ¿sí? Donde si uno se pone a pensar, los chicos van a jugar para divertirse, supuestamente, ¿sí? Y sí. Y que los padres siempre estén dando la nota con estas cuestiones de violencia y sin dar el ejemplo, uno por ahí entendería si son dos pibas que no sé, una le pega a la otra y bueno, y entre ellas dos está todo mal, listo, o dos pibes, lo que sea. Sí, los mayores son los que tienen que dar el ejemplo. Los padres son supuestamente los que, pero bueno, ahí está el tema de a veces la presión que le ponen también los padres a los chicos, de las frustraciones que llevan los padres a estos lugares que deberían ser lugares de esparcimiento, de diversión, de ocio para los pibes y las pibas, pero realmente llama mucho la atención. Y después está el dato uno puede decir un dato de color, ¿no? De que te claven una llave en la frente, realmente es, la verdad que es lo que menos te imaginás que pueda pasar en un club, que termine de esta forma, ¿sí? Así que nada, llamar a la reflexión a los padres que tienen a chicos jugando al fútbol, sepan que no es la manera de ninguna forma y que esto siempre termina mal, porque ¿qué mensaje le das a tu hijo, a tu hija? Si vos mismo agrediste a otro padre, si puteaste vos al árbitro, si vos puteaste al director técnico tuyo, al otro, a un juez, a lo que sea. Nada, hay que bajar los ánimos y llevar las frustraciones a otro lado. No sé, anotarse en un gimnasio, hacer fierro, salir a correr, salir a caminar. Hay que poner la energía negativa en otro lado, menos en un club donde hay niños y niñas jugando. Sí. Es súper peligroso lo que sucedió. Podría haber terminado muy mal. Sí. Y no me imagino el trauma que habrán pasado algunos chicos y chicas, sí, que estaban ahí presentes. Las compañeras, la hija. Nada, terrible lo que sucedió y bueno, que esperemos que no se repita y que aprendan de esta situación algo. Sí, porque son situaciones que a uno lo marcan por la visión que esto te genera. Es una situación bastante complicada y desde acá obviamente le decimos pronta recuperación. Lo que sabemos también es que el agresor fue detenido e inculpado por tentativa de homicidio, que esperemos que se le dé una sanción ejemplar, por lo menos, para que sea un parte en justicia de este tipo de casos, que es un bochorno tener que vivirlo, y sobre todo cuando vos sos el que recibe esa puñalada y cuando sos un menor que se supone que tiene que crecer con el ejemplo de que las cosas no se resuelven hablando, no se resuelve con violencia, y me parece que este tipo de padres tiene que tratar ahora hacer lo posible por dar el ejemplo, por tratar de cambiar, dar esa redención, para dar el mejor ejemplo a tus hijos o a quien quiera justamente dar un ejemplo, porque eso te puede marcar por vida cuando menos te lo esperes. Y es una situación muy triste que esperemos que para Smith se pueda recuperar, como dijimos, y que pueda seguir adelante. Sí, NASA, decías que el agresor fue detenido y también el auto del agresor fue secuestrado por las autoridades, así que bueno, le deseamos lo mejor para Smith. Tano, ¿qué opinas de todo esto? Sí, realmente es un poco más que todas. No podía pasar desapercibido en estas últimas horas. Lamentablemente estamos hablando de esto, de un nuevo hecho de violencia. Que lamentablemente incluye a un jugador de la primera C. Por suerte, como decíamos, ¿no? Hay que agradecer y estar contentos de que está fuera de peligro, de que ya pasó lo peor, de que fue operado justamente también para extraerle la llave que le clavó justamente este padre, que realmente es inentendible cómo alguien puede reaccionar de esa manera. Pero bueno, pasó y es algo a lo que lamentablemente estamos acostumbrados, que haya hechos de violencia que no podemos creer que sucedan y suceden. Nada, de mi parte obviamente lo mejor para el corto, para Jonathan Smith, que bueno, que se recupera favorablemente, como digo, fue operado justamente para sacarle esta llave, y bueno, nada, ahora esperar que se recupere del todo y veremos qué será del futuro de él, si volverá a las canchas o no. Yo entiendo que sí, pero obviamente dependerá de
lo que suceda de acá en los próximos meses, obviamente cuando ya estén en las mejores condiciones. Así es, y esperemos que la violencia en el fútbol, obviamente nunca va a terminar, siempre va a haber algún inadaptado que haga este tipo de hechos, pero esperemos que de a poco vaya calmando y haya concientización en el fútbol argentino. Pasamos a otro tema, no sé si más feliz, pero hablar un poco de los equipos que están comprometidos y que podemos tener el año que viene, hablando de ellos en la primera C. Bueno, NASA, estuviste investigando un poco de haciendo eso. Cálculos. Sí, haciendo los cálculos ahí, los promedios. Bueno, feliz. Y sí, porque son... Carda Troya. no sé. Sí, porque son equipos que llevan años sin estar en la C, y vamos a empezar porque ahora mismo está descendiendo y es nada más y nada menos que Deportivo Merlo. El Charro ahora mismo es el que está ocupando el segundo puesto. Recordemos que el primer descendido ya confirmado hace varias fechas es Fénix, pero el Charro desde el año 2021 que no pisa la C. Recordemos que había ganado la final del reducido por 2-1 ante Docksud y de esta manera se le había podido dar el ascenso. Después está Sacachispas, el equipo que juega en el Estadio Beto La Rosa, no pisa la C desde el año 2017, que también, recordemos, tuvo un paso por la B Nacional y que ahora en estos momentos es algo impactante. Había levantado un poco el nivel en el clausura, pero sobre todo la pésima imagen que había dado en la apertura fue lo que mayormente condicionó al equipo. Y la Guayurquiza, que es el caso más longevo de años sin pisar la C, está desde el 2013 ocupando el puesto en la primera B metropolitana, uno que supo mantener, que incluso llegó a una final ante Defensores de Belgrano en 2018 por llegar a la B nacional. Finalmente no se le pudo dar, perdió con el Dragón, pero también es impactante verlo en estos puestos. En lo que les queda, Sacachispas, recordemos que queda libre, y Merlo va a jugar en zona sur ante San Martín de Bursaco, que dato no menor, lleva 12 partidos sin perder de local, por lo que va a ser algo más que difícil. Y la Guayurquiza va a jugar ante La Ferrere, también en condición de visitante, en el Estadio Ciudad de La Ferrere. Y como dato de color, justamente San Martín de Bursaco y La Ferrere están peleando por entrar al reducido, por el ascenso a la B Nacional, por los que no van a tener ninguna piedad. El que creo que más impacta ver ahora mismo es al Charro por la historia que representa la primera de Metropolitana, pero es cierto que cualquiera de los tres que descienda va a ser algo sorpresivo y que veremos cómo le suma la C el año que viene, depende de quién sea, claro. Una definición del descenso de la primera B Metropolitana a flor de piel, y bueno, estaremos pendientes a ver quién termina consolidando su descenso y bueno, su entrada de alguna manera a la primera C. Lo vamos a estar al tanto acá en De Potrero. Pero bueno, se nos fue otro gran programa acá en De Potrero. Repasamos todo el ascenso de Ituzaingó, hablamos con los protagonistas, con Matías de Chico, con Jorge Luque. Tuvimos también el audio de Felipe Nigro, de todos los protagonistas de ese partido que se cumple una semana. Esa gracias victoria. A ellos por participar del programa. Obviamente, muchas gracias a todos los que formaron parte de este gran programa. Y bueno, vamos saludando a la mesa. NASA. Claro que sí, como siempre, gran programa que hemos tenido hoy. Repasamos de todo con todo lo que nos queda y ya la semana que viene veremos quiénes están un paso por delante por el cuarto cupo de la Copa Argentina. Así que grandes cosas se vienen. Tano. Sí, Brian, por supuesto. Bueno, contento, por supuesto, de estar nuevamente. Se cortó. Lo cortaron. Sí, lo cortaron. A ver, por supuesto. Pero bueno, contento por el gran programa que hicieron, chicos. Y por supuesto, vamos por más porque se viene la final se viene obviamente la semifinal del reducido por Copa Argentina. Se viene este cierre de año y seguimos siendo De Potrero. Así que nada, el abrazo grande y hablamos el próximo sábado. Lucho. Bueno, contento de hablar de fútbol con ustedes, muchachos, de repasar lo que fue el ascenso de Ituzaingó y todo la actualidad de la primera C. Un saludo para los amigos de Lagartija que dicen saludos a la banda de Potrero desde una Santa Fe insoportable, calor, 32 grados y humedad. Aquí hay fecha normal, dice Arturo de Lagartija Foto Race, gran equipo fotográfico que nos acompaña siempre en las coberturas del rally. Así que bueno, un saludo, chicos, muchas gracias también por siempre guardarme el asiento pese a la ausencia de la semana pasada.
Siempre sos bienvenido, Lucho, y siempre sos parte importante de cada programa de Potrero. Yo aprovecho y le mando un saludo a mis amigos, a Felipe Lugrín, también al Perrito Barrios, a Benjamín Enríquez, a todos los que me acompañaron ahí en la travesía en Ituzaingó, que la verdad que ellos también fueron parte de la cobertura, de ir buscando a los jugadores, fueron parte de eso. Les mando un saludo y bueno, a Facu Martínez, que es el prensa de Sportivo Barracas, estuve hablando mucho con él esta semana y bueno, para él la desgracia de que no pudo ganar ese arrabalero de gran plantel. Pero bueno, se nos fue un gran programa de Potrero, nos veremos la semana que viene, esperemos que, no sé, con la conducción del Tano quizás. Veremos. Pero bueno, no le quiero robar el puesto tampoco. Pero bueno, se nos fue un programa de Potrero, programón que tuvimos acá en AM1600 Armonía. Nosotros nos vamos. Chau.